5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. Y en este viernes 12 de enero 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquini, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días a Yuri Rodríguez, a Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, corazón. Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, buenos días Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, buenos días a Joa Bernal y buenos días al equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas, muy interesante pues el debate de nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana e incluso no, la participación de Melton Pineda con esto que tiene que ver con la conmemoración de el asesinato de estos cuatro jóvenes encabezado por Amauris Germán Aristi, que se denominó como el grupo de los palmeros. Muy interesante. Creo, al igual que Humberto, que la inmolación de Francisco Alberto Camaño está asociada a ese hecho. Pero además de que está asociada a ese hecho, la propia inmolación de los palmeros, la propia inmolación pues de otros jóvenes en este proceso se debe, y en esto uno tiene que ser un poco cuidadoso porque lo menos que puede recibir alguien que haya muerto pues por sus ideas es respeto. Es lo menos que uno puede hacer, ¿no? Porque quien muere por sus ideas, quien muere por sus convicciones, está diciendo que creía en esa causa, que se entregó con absoluta seriedad a esa causa, y eso siempre hay que verlo y hay que ponderarlo con respeto. Por eso mis juicios en ese sentido no son individuales, sino son juicios colectivos. Todo esto que pasó, incluyendo lo del secuestro de Cromwell y sus consecuencias, el asunto de los palmeros, el asunto de Camaño, la situación de la muerte de Manolo Tavares Justo, obedece a una conducta de la izquierda dominicana, que nunca superó y no ha superado, y bueno, ya no hay tiempo para hacerlo, porque hoy habría que plantearle a la sociedad otra religión, habría que pregonar otra
otra religión, pero esa conducta de la izquierda dominicana consistió siempre en salir corriendo detrás del autobús cuando hacía tiempo que había pasado. Es decir, el autobús pasó hace una hora, y entonces ahí venía la izquierda dominicana corriendo a querer tomar un autobús que hace tiempo había pasado. Porque estos movimientos y estas situaciones, en la mayor parte de los casos, se registraron en una etapa en la que ya no tenían posibilidad de éxito. No tenían posibilidad de éxito porque en ninguno de estos casos una revolución, pero ni siquiera las revoluciones independentistas, no ha habido nadie que haya hecho ninguna revolución por sí solo. Siempre ha tenido que contar con factores internacionales que les auxilien. Y en el caso de la procura, dentro del concepto de la religión marxista, de la religión ideológica marxista, pues se procuraba pues el advenimiento de una sociedad igualitaria que se iba a crear por fuerzas de las contradicciones que se dan en todas las sociedades, que era lo que pregonaba el materialismo histórico, el determinismo, de que, bueno, vendría prácticamente por razones sobrehumanas, que eso es lo que le hace también al marxismo, hace del marxismo una religión, que por razones sobrehumanas, de leyes sobrehumanas, que tienen que ver con la lucha natural dialéctica de lo nuevo contra lo viejo, pues vendría una sociedad, un régimen sustituto del régimen capitalista, y eso se iba a imponer en todo el mundo. Cuando ya esa concesión ha sido prácticamente superada y el socialismo entiende que lo que le tocaba ya en esa etapa era preservar lo que tenía, se da un pacto entre Rusia y los Estados Unidos que involucra a Cuba. Y Cuba ya no podía, en función de ese pacto, para su sobrevivencia, endosar este tipo de acciones. Entonces, si ya esto no contaba con apoyo internacional, no podía imponerse en la sociedad dominicana, porque tampoco tenía en la sociedad dominicana el arraigamiento suficiente. La izquierda quiso siempre hacer revoluciones con fuerzas ajenas. De ahí sus acusaciones de traición a Juan Bosch. ¿Por qué Juan Bosch era un traidor? Porque Juan Bosch hizo pacto con ellos y los incumplió, no, porque Juan Bosch no le puso su liderazgo y sus fuerzas al servicio de que usted acometa cualquier aventura. Mira, aquí yo tengo mi gente y soy el líder de mi gente, y tú me la vas a dirigir en función de cualquier aventura, ¿no? No hubo traición nunca, porque la traición implica que yo he hecho un compromiso con usted y a la hora de la hora, entonces yo evado ese compromiso. Si ya de la visión de don Juan, aunque era radical, en gran medida sabía que esa etapa ya era una etapa superada. Entonces, lamentablemente, cuando usted sale a tomar el autobús, mucho tiempo después de que el autobús ha pasado, lo que le queda es esperar el próximo. Y el próximo
puede, cuando se trata de ideologías, cuando se trata de sociedades, el próximo puede traer cambios que también usted tiene que saber leer y tiene que saber, interpretar. Y entonces, siempre han culpado a los otros, siempre han culpado a los otros de su fracaso, de que el fracaso se debió a otros factores, cuando no. El problema de Manolo es que a la hora de la hora, en el momento en que hubo que afianzar la primera democracia en la República Dominicana, que hubo que elegir al primer presidente democrático, llamó a un boicot. Llamó a un boicot en esa coyuntura. Ah, bueno, cuando ese gobierno es derrocado por falta de apoyo, cuando ese gobierno es derrocado, entonces soy el primero que voy a inmolarme para tratar de restablecerlo, pero en aras también de usar esa coyuntura para imponer mi liderazgo. Y lamentablemente ahí se producen todas estas cuestiones que nos llevó a perder gente de mucho talento, y una generación prácticamente en aras de poca cosa. Y cuando digo esto también soy cuidadoso, porque en sentido general sé cuáles fueron los aportes del marxismo. Yo sería incapaz de decir que Carlos Marx fue un fracasado. No lo fue. No lo fue, porque Marx incluso hoy está presente. Lo que ocurrió con Carlos Marx fue que el liberalismo derrota la religión marxista, la religión liberalista derrota la religión marxista, la religión ideológica marxista, sobre la base de acoger partes de su planteamiento. Incluso en cierta medida hasta la metodología de análisis marxista. Y entonces el liberalismo la incorpora, y por eso tenemos sociedades como la que pudo desarrollar Europa en su tiempo, donde teníamos una clase trabajadora privilegiada. Que no se podía hablar de la explotación del hombre por el hombre, no, explotación del hombre por el hombre. Cuando usted tiene un régimen de pensiones, tiene un régimen de salud, tiene bonificaciones, tiene una serie de reivindicaciones que la va adoptando el liberalismo, aprendidas realmente de la metodología marxista, la incorpora y con ella derrota la ideología marxista. Entonces, básicamente, todo lo que concluyó en fracaso fue porque se actuaba ya contra la historia y contra las posibilidades reales del momento. Pero bueno, aquí voy de inmediato a otros temas. Julian Assange fue naturalizado como ecuatoriano. Ecuador está buscando una salida a la situación de Julian Assange, que desde el año 2012 está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Entonces, la naturalización de Julian Assange, con el objetivo también de darle una función diplomática que le confiera un salvoconducto para que no sea apresado por las autoridades londinenses cuando salga de la embajada hacia el aeropuerto para irse del país. El caso es que la naturalización de Julian Assange, aquel personaje de los Wikileaks que liberó esa gran cantidad de información, que con muchos datos de manejos turbios
políticos, económicos y una serie de cuestiones, la situación de Assange, sin embargo, no varía con la naturalización ecuatoriana. ¿Por qué? Porque Londres dice, Ecuador le dio la naturalización y el día 12 de diciembre solicitó a las autoridades del Reino Unido que le permitieran el salvoconducto a Assange, porque ya era un ecuatoriano. Sin embargo, Londres le responde el 21 que eso no varía, que eso varía la situación migratoria de Assange, pero no su situación judicial, que hay una decisión judicial de Assange que ha sido violada, porque Assange estaba en una libertad condicional por una decisión de la justicia, digamos, de ese país. Y entonces, si él pone un pie fuera de la embajada, inmediatamente se ejecuta esa decisión judicial. Es decir que, por lo menos por ahora, no podrá salir. Él no ha salido antes, porque cualquiera dirá, pero ven acá, este hombre, como quiera, ha estado en prisión, porque desde el 2012 él está preso ahí en esa embajada ecuatoriana, y tal vez uno puede creer le habría sido más fácil irse a Suecia a enfrentar las acusaciones de supuesto acoso sexual que él siempre ha negado y la ha atribuido a una trama por los efectos de los Wikileaks, porque él entiende que si se le lleva ante la justicia de Suecia, habría un desvío y realmente hacia donde lo llevarían sería a Estados Unidos, y allí serían implacables con él. Por eso ha preferido mantenerse preso, porque está preso, es trancado que está, donde no puede salir ni siquiera para una cita médica, ni un permiso para una cita médica. Si él tiene cualquier problema, los médicos tienen que ir a verlo ahí a la sede diplomática, porque no puede salir de ahí por esa circunstancia. Así que ahí no hay ninguna variación. Por otra parte, pues hay una decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que, aunque en principio era una decisión sobre un asunto de las autoridades costarricenses, sobre una consulta que le hizo Costa Rica, pues ellos le dieron un efecto más amplio y no solo emitieron un fallo que involucra, que es oponible a las autoridades costarricenses y a el tipo de cosas que ellos le consultaron, sino que también incluye una exhortación, o un mandato para que 12 países, entre los que está la República Dominicana, modifiquen su legislación y acojan como legal el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. Eso es lo que ha dispuesto la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, entre otras cosas, esa decisión está planteando que un tema que se debatió aquí, que se debatió también aquí hace un tiempo, por una ley que está en discusión en el Senado, está estableciendo que no es lo mismo el concepto de sexo que el concepto de género, que el género está vinculado a lo que la persona plantee. ¿Qué es el género? De acuerdo a esta decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la vivencia interna individual del género tal como cada persona la sienta.
la cual puede corresponder o no con el sexo. Es decir, ¿cuál es el género suyo? El género suyo es el que usted sienta. ¿Usted es masculino o es femenino? Si usted siente que lo es, independientemente del sexo. Eso es lo que está planteando esta decisión. Entonces, el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo. Es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo. También está lo del cambio de nombre. El cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género autopercibida. Es decir, que cualquier persona que del género femenino, si se siente que es del género masculino, debería acudir ante una oficialía del Estado Civil y decir, mira, yo lo que me percibo es de esta manera, y en función de eso habría que reconocerle tal derecho conforme a lo que establece esta decisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha sido pues comunicada a 12 países, entre ellos la República Dominicana, que sabemos que tendría que hacer variaciones constitucionales para poder acoger esa decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, tenemos entonces otro planteamiento de lo que denominamos en el día de ayer, sin que se hubiese pronunciado este planteamiento, lo de la migración selectiva. Recuerdan que ayer me refería a lo que pasó cuando Nabucodonosor invade pues a Israel, que se lleva al exilio, el rey de Babilonia se lleva al exilio a unos 10.000 pues judíos, lo lleva al exilio, pero naturalmente él no se llevó a Babilonia nadie que no supiera hacer algo. Nadie que no supiera hacer algo, porque no se llevó carga para Babilonia. No. Esos 10.000 exiliados eran personas que conocían de algún oficio y que hacían determinados aportes. Es lo que siempre han buscado todas las sociedades, independientemente de que lo planteen o no lo planteen. Eso es lo que hizo y lo que ha hecho la presidenta, lo que ha hecho la canciller Merkel en Alemania, ahora con la cuestión de los refugiados. Lo mismo que ella ha hecho. Es decir, una sociedad que aspira a mantenerse en el primer orden en todos los sentidos, dirige sus procesos. Dirige sus procesos, y como dirige sus procesos, busca siempre que el que llegue a ella sea una persona que no resulte una carga más. Entonces el presidente Trump, de nuevo, hace un planteamiento, aunque lo hace en una discusión interna con congresistas que están buscando variar sobre todo, y esto era específicamente una reunión que tiene que ver con el DACA, que entonces ahí estaban planteando iniciativas de protección y una serie de cuestiones. Hace un comentario preguntándole a esos legisladores, pero ven acá, ¿para qué queremos nosotros más gente de Haití aquí? ¿Para qué queremos más gente de El Salvador? ¿Para qué queremos más gente de esos paisitos africanos? Y entonces ahí es que usa el término de que esos paisitos son un hoyo de M. Y esto desde luego alcanza una reproducción
inmediata, un comentario interno alcanza una reproducción inmediata y una línea amplísima de ataque que en el caso de Trump sus adversarios no comprenden que eso lo único que se le convierte es en propaganda. Exactamente. Es en propaganda porque resulta que es el presidente de los Estados Unidos y lo que los electores estadounidenses están escuchando es que el hombre está defendiendo los derechos de los estadounidenses y los puestos de trabajo de los estadounidenses y la conservación de la sociedad estadounidense. Y eso, desde luego, que puede que haya una parte de la sociedad que lo rechace, pero la gente que votó por él no rechaza eso, porque la gente que votó por él, votó porque él en campaña habló de esas cosas. Entonces, eso no le hace ningún daño, independientemente de que, si usted lo ve desde el punto de vista de la sensibilidad humana, es una imprudencia. Una imprudencia. Todos los presidentes piensan como Trump. Es decir, cualquier presidente de un país desarrollado piensa lo mismo que Trump. Lo que no sería capaz de decirlo. No lo dice. No lo dice porque no es necesario decirlo. No es necesario decirlo, pero desde luego, todo el que quiere gente en su casa o acepta gente en su casa, quiere gente que venga a aportar. Y no tiene que ser de inmediato. Porque una persona que viene, que usted le está ayudando a estudiar, está aportando. Está aportando porque por lo menos no es una persona que viene a dañar la sociedad, por el contrario. La sociedad está invirtiendo en un recurso futuro en esa persona. Entonces, eso, pues, sé que tiene se agrega a todo lo que esto plantea del libro, etcétera, pero eso no le hace ningún daño frente a sus electores, por el contrario. Entonces, aquí se ha producido otra situación con lo del PRM. Ayer Hipólito Mejía ofreció unas declaraciones en las que dice que él no ha llegado a ningún acuerdo sobre la escogencia de los directivos del PRM, que su único compromiso es con Carolina y que él no ha llegado a ningún acuerdo. Así como lo hice ayer, pues uno tiene que aprender un poco a leer estas cosas un poco más, diferente a lo que está planteado. Hay que adivinar un poco, pero adivinar con objetividad y en función de hechos claros. Un hecho claro es que cuando él ofreció esas declaraciones en el día de ayer, que iba a trabajar por Carolina, sin embargo, si él no estaba comprometido con Paliza, como él dijo que le dijo a Luis, pues preséntelo, pero que eso no significaba que había asumido un compromiso. Si fuera así, entonces él ayer habría anunciado a qué presidente él iba a apoyar. Porque él no va a salir solo a trabajar por Carolina, porque se va a escoger un presidente y se va a escoger pues un secretario general. Entonces, ¿qué fue lo que comunicó? En sus declaraciones, si usted la lee bien, aunque está negando el acuerdo, él está afirmando el acuerdo. Porque está diciendo que Luis va a salir a trabajar por Paliza. Y al él no salir a trabajar por un candidato a la presidencia, evidentemente que él le ha dejado el espacio a Luis para la presidencia del PRM. Y como Luis no va a salir a trabajar por un candidato a la Secretaría General, le ha dejado el espacio por un candidato contrario al de Hipólito. Y cuando digo que Hipólito no va a salir a trabajar por un candidato, digo por un candidato contrario al de Luis. Entonces, automáticamente, eso es lo que confirma que ciertamente ahí se ha producido un entendimiento con relación a ese tema que se ha producido, porque los políticos cuando apoyan la cosa, no es solamente cuando levantan la mano y dicen yo lo apoyo. Hay distintas maneras de apoyarse. Entonces, una es esa. Una es esa, pues bueno, pues está bien, yo no voy a apoyar a nadie,
para la presidencia. Pues si yo no voy a apoyar a nadie, si nadie está apoyando a Hipólito para la presidencia y Luis está apoyando uno para la presidencia, desde luego que la otra fuerza que puede oponérsele a la de Luis no se está oponiendo al que está presentando Luis, y eso implica que ese es el presidente. Y lo propio pasa con Carolina. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, tal vez no se quería que esto se proyectara ante los demás como un acuerdo, pero el sector de Luis le interesó hacer saber que había un acuerdo. Le interesó hacer saber que había un acuerdo, y probablemente esto no fue tan del agrado de Hipólito Mejía, pero él no ha negado el acuerdo cuando él dice que va a salir a trabajar por su hija y que con ella es que tiene compromiso. No. Y entonces para la presidencia, ¿con quién usted tiene compromiso? Evidentemente que lo tiene entonces con el que está postulando Abinader. Esto, desde luego, tiene repercusiones internas en el PRM. ¿Por qué? Porque en ese partido hubo gente que abandonó el barco del PRD, y cuando lo abandonó estaba pues en una posición de liderazgo en el PRD. Andrés Bautista era el presidente en funciones del PRD, y evidentemente eso lleva a que cuando se forma el PRM se le propone como presidente del Partido Revolucionario Moderno, porque es una manera de reconocer que él ha dejado una posición importante en el Partido Revolucionario Dominicano para irse al PRM. Entonces, bueno, ya eso se agotó. Ya esto es otra cosa, y en un momento en el que él tiene una circunstancia en la que a la gente le gusta percibir realmente el apoyo de su gente, el apoyo de sus compañeros. Entonces esto tendrá repercusión. Tendrá repercusión porque cuando los líderes, entre gente de ellos mismos, porque Luis tiene que salir entre su propia gente a decir, entre mi gente prefiero a fulano. Hipólito, entre su gente, prefiere a su hija. Eso nadie lo va a cuestionar, porque ya ahí hay un vínculo realmente muy próximo, muy cercano, pero no deja también de eso de tener sus repercusiones. Entonces ya veremos cómo sigue expresándose esa situación en el PRM. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store.